Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy nos adentraremos en los pasillos más oscuros del poder religioso. Revelaremos la verdad detrás de los papas que gobernaron con crueldad, lujuria y sangre. ¿Crees que los papas siempre fueron santos? No lo creo. Así es que no te vayas. Quédate hasta el final, porque cuando escuches estas historias, terminarás cuestionando todo lo que sabías sobre el Vaticano. ¿Santos hombres de Dios? No. Algunos fueron asesinos, corruptos y depravados, y sus historias han sido borradas de los libros oficiales. Silencio repentino, luego un latido de corazón amplificado. ¿Listos para descubrir los secretos más perturbadores del Vaticano? Comencemos. El Papa Demonio. Corría el año 955 después de Cristo, y un joven de solo 18 años se convertía en el líder supremo de la Iglesia Católica. Su nombre, Juan XII, un pontífice que pasaría a la historia no por su santidad, sino por su depravación. Pero este no era un siervo de Dios, era un monstruo. Desde el momento en que ascendió al trono de San Pedro, su reinado se tiñó de sangre, lujuria y sacrilegio. Los testigos de la época lo acusaron de crímenes atroces, asesinatos, violaciones y hasta pactos oscuros. Se rumoreaba que brindaba con el diablo en misas negras, profanando los símbolos más sagrados de la fe. Convirtió el Vaticano en un antro de vicios. Donde antes resonaban oraciones, ahora se escuchaban risas obscenas y gemidos. Sacerdotes, nobles y prostitutas participaban en orgías desenfrenadas, incluso sobre el altar sagrado, manchando con su perversión el lugar más santo del cristianismo. Su final fue tan violento y escandaloso como su vida. No murió en un lecho de arrepentimiento, sino apaleado y humillado. Dicen que mientras yacía en la cama de una mujer casada, víctima de la ira de un esposo traicionado, o quizá de un demonio que vino a cobrar su deuda. Juan XII, el Papa Demonio, dejó un legado de terror que aún hoy susurran las paredes del Vaticano. Los Borgias, sangre, veneno y poder. En las sombras del Renacimiento, una familia emergió como la más temida de Europa, los Borgia. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, veneno y ambición despiadada. Bajo el manto púrpura de la Iglesia, tejieron una red de crímenes que dejó un rastro de cadáveres y leyendas oscuras que perduran hasta hoy. Alejandro VI, el papa más corrupto de la historia, no dudaba en envenenar a sus rivales con cantarella, un mortal brebaje que provocaba una agonía lenta. Su hijo, César Borgia, era la espada sangrienta de la familia, un asesino frío y calculador cuya crueldad inspiró a Maquiavelo para escribir El Príncipe. Y luego estaba Lucrecia Borgia, cuya belleza angelical escondía un corazón de hielo y un anillo hueco, siempre listo para dispensar muerte en cada copa de vino. Sus fiestas eran trampas mortales. Invitaban a cardenales adinerados, nobles rivales y hasta aliados incómodos, solo para servirles vino envenenado. Cuando la víctima caía, convulsionando en el suelo, los Borgia fingían dolor, organizando suntuosos funerales mientras repartían su fortuna entre sus arcas. Nadie estaba a salvo, ni amigos ni amantes, ni siquiera la sangre de su propia sangre. Se dice que en los pasillos del Vaticano aún resuenan sus risas, que los fantasmas de sus víctimas rondan los salones donde alguna vez brindaron con sus verdugos. Porque los Borgia no solo gobernaron con oro y acero, lo hicieron con veneno y mentiras. Y su legado sigue siendo una advertencia. En el juego del poder no hay reglas, solo supervivientes. 3. Papas asesinos, cruzadas y cazas de brujas. La historia de la Iglesia no solo está escrita en oraciones y bendiciones, también en sangre y fuego. Algunos papas no solo pecaron en secreto, sino que firmaron sentencias de muerte masivas, desatando tormentas de persecución, tortura y exterminio en nombre de Dios. Grabación de un canto gregoriano que lentamente se distorsiona
convirtiéndose en gritos desgarradores y el crepitar de llamas. Inocencio III, el pontífice más poderoso de la Edad Media, no tuvo piedad al ordenar la cruzada albigense contra los cátaros. Miles de hombres, mujeres y niños fueron arrastrados a las hogueras por negar la autoridad de Roma. Sus palabras resonaron como una maldición. Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Campos enteros se convirtieron en piras funerarias, mientras el humo de cuerpos quemados nublaba el cielo del Languedoc. Pero la sed de sangre no terminó ahí. Siglos después, Pablo IV firmó la bula Cum Nimis Absurdum, encerrando a los judíos en oscuros guetos y obligándolos a portar distintivos infamantes. Un acto de humillación sistemática que, siglos más tarde, Adolf Hitler replicaría con escalofriante precisión en su solución final. La Iglesia, que debía ser refugio, se convirtió en verdugo. No fueron los únicos. Papas como Urbano II incendiaron el mundo con las cruzadas, y otros, como Sixto IV, financiaron la caza de brujas, donde mujeres inocentes eran torturadas hasta confesar pactos con el diablo. Cada una de sus víctimas gritó en vano, porque en aquellos días la voz del Papa era la voz de Dios, y Dios, al parecer, pedía muerte. El sonido se funde en un susurro de lenguas olvidadas, como si las almas de los condenados aún clamaran justicia. Estos papas no solo gobernaron la Iglesia, gobernaron el infierno en la tierra, y sus decretos aún manchan las páginas de la historia con una pregunta incómoda. ¿Cuánta crueldad puede esconderse tras una cruz? Estas no son solo leyendas oscuras. Son pedazos de una historia que el Vaticano ha intentado enterrar bajo capas de oro, mentiras y silencio. Pero la verdad es como un cadáver en un ataúd de cristal. Tarde o temprano, todos pueden verla. Hemos revelado solo una fracción de lo que ocultan esos muros sagrados. ¿Qué más se esconde en los archivos prohibidos? ¿Qué secretos mortalmente peligrosos guardan las bóvedas subterráneas? ¿Y cuántas víctimas aún esperan justicia? Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Gracias. Nos vemos en otro video.